Increíble revelación. Compró una casa por solo $40 y descubrió una vida transformadora que desafiaba todas sus expectativas. Carlos, un hombre de 35 años, se encontraba atrapado en la rutina de trabajos eventuales en un pequeño pueblo de México. Cada día, sentía el peso monumental de las expectativas que su familia había depositado sobre sus hombros. La muerte de su querida abuela lo había dejado con una herencia inusual. Una casa antigua y deteriorada, una suma ridícula por un lugar que había sido el corazón de su familia. Pero lo que lo abrumaba no era solo la ruina de la casa, sino el eco de risas y recuerdos que sus paredes desgastadas conservaban. Mientras comenzaba a despojarse del caos de su herencia, el dolor se tornaba palpable. Ese hogar había sido testigo de sus sueños infantiles, de celebraciones y abrazos cálidos. Ahora, en su interior, se sentía como un extraño. Su búsqueda lo llevó a un escondite casi secreto. Un lugar repleto de cartas antiguas, testimonios de su abuelo, un hombre que había sacrificado todo para ofrecerle un futuro mejor. Cada línea era un susurro del pasado, y a medida que las leía, sus lágrimas caían, revelando su propia lucha interna. Su abuelo soñó en grande, mientras él se veía atrapado en el ciclo de trabajos inciertos y sueños marchitos. La atmósfera del barrio era compleja, una mezcla de calidez y desconfianza. Carlos sentía que las miradas de los vecinos podían leer cada rincón de su alma y cuestionar su ambición. Pero entonces conoció a don Felipe, un anciano de sabiduría infinita y el abrazo de la vida, quien lo animó a despertar de su letargo. Era un fuego en medio de su desánimo, y juntos iniciaron la restauración de la casa, convirtiéndola en un símbolo de esperanza, no solo para él, sino para los desencantados que lo rodeaban. Sin embargo, cada madero que levantaba era un recordatorio de la presión que lo acosaba. El promotor inmobiliario del pueblo había notado su esfuerzo, y lo veía como una oportunidad de negocio. Con su voz suave y astuta, le ofreció una suma generosa de dinero para que vendiera la propiedad. Carlos se sintió desbordado por la tentación. El dinero podría significar una vida más fácil, una salida de su miseria. Pero, ¿a qué precio? Los ecos de su abuelo resonaban, desafiándolo a cuestionar qué era realmente valioso. Carlos comenzó a dudar de su propia capacidad. La culpa lo atormentaba mientras consideraba la oferta, enfrentando una encrucijada entre el bienestar inmediato y el legado que había heredado. ¿Debería rendirse y tomar el camino fácil o luchar por lo que realmente importaba? La presión aumentaba y sus pensamientos se entrelazaban. En ese instante, sintió una tormenta dentro de él, un conflicto que lo mantenía despierto por las noches. La casa era más que ladrillos y cemento. Era su historia, su identidad, y se preguntaba si tenía el coraje para defenderlo. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La decisión se amplificaba como un eco en su mente. Cada carta que había leído se sentía como un grito de auxilio de su abuelo, instándolo a despertar su potencial. Carlos se dio cuenta que tenía que confrontar la realidad. ¿Honraría el sacrificio de sus antepasados o permitiría que el miedo lo dominara al vender su legado? Mientras las luces del atardecer comenzaban a filtrarse por los desgastados vidrios de la casa, una sensación de angustia lo invadió. El destino del hogar, su propia vida, y el eco del pasado convergían en un mismo punto, dejándolo suspendido en un abismo de incertidumbre.
¿Tendría la valentía necesaria para luchar por su historia y el futuro de su familia? Tenía que enfrentarlo, y el tiempo se estaba acabando. El aire del atardecer impregnaba la casa con una mezcla de nostalgia y determinación. Carlos se apoyó en el viejo marco de la puerta, observando cómo la luz cambiaba la textura de las paredes desgastadas. Cada grieta era un testimonio de batallas pasadas, pero también un recordatorio del futuro que podía forjarse. Tenía que actuar si quería que este hogar, que tanto había significado, volviera a levantarse. Mientras su mente reflexionaba, recordó la firme manera de hablar de su abuelo. La valía de un hombre se mide por la capacidad de enfrentar el conflicto, no por evitarlo. Estas palabras resonaron con fuerza. La fuerza era su falta de acción. Carlos se dio cuenta de que su indecisión lo mantenía atrapado como una sombra en el rincón de la habitación. Sintió un impulso irracional por acercarse a la pileta de arena, donde algunos de los muebles de la abuela aún estaban amontonados. Debería hacer algo, pensó, incluso si aún no sabía qué exactamente. Los días pasaron, cada uno similar al anterior, pero el eco de la oferta del promotor inmobiliario no dejaba su mente. Empezó a investigar sobre la rehabilitación de propiedades y las oportunidades de negocio que derivaban de ello. La idea de convertir la casa en un espacio comunitario comenzó a tomar forma. Imaginó un lugar lleno de risas, un refugio donde los recuerdos pudieran ser renovados y celebrados. Un día, tras una larga jornada de trabajo, Carlos buscó a don Felipe en su pequeño taller de carpintería. El anciano siempre había sido una fuente de inspiración. Si quieres que esta casa vuelva a brillar, deberás hacerlo tú mismo. La fuerza del pasado trabaja a través de tus acciones hoy, le dijo mientras le ofrecía una taza de café humeante. La chispa de su consejero avivó aún más su determinación. Carlos, ahora con una nueva perspectiva, puso manos a la obra. Empezó a reparar los techos y limpiar la tierra que una vez había sido el jardín. Trabajaba desde el amanecer hasta la caída de la noche, sintiendo cómo la desazón se transformaba en satisfacción. Poco a poco, los restos de su legado empezaron a tomar forma. Con cada tablón que levantaba, una nueva habilidad se revelaba en él. Aprendía a manejar herramientas, a convertir su agotamiento físico en un testimonio de su compromiso. Se sentía más seguro, y aunque el horizonte del cambio parecía estar lejano, cada progreso pequeño mostraba un camino posible hacia el futuro que anhelaba. Las conversaciones con vecinos comenzaron a cambiar. De esa mirada escéptica pasaron a miradas de ánimo. Un grupo de ellos empezó a ofrecer su ayuda, inspirados por el esfuerzo de Carlos. Se generaba un sentido de comunidad que el pueblo no había visto en años. Sin embargo, eso no excluía las voces dudosas que susurraban dudas en su mente. Una mañana, mientras estaba en la casa, notó un movimiento fuera de la ventana. Era el promotor quien había vuelto, esta vez luciendo más confiado y persuasivo. «Carlos, tienes una oportunidad de convertirte en un hombre de negocio», dijo con un tono suave. «Este lugar puede ser tu salida, puedes tener estabilidad en solo un clic». Fue un momento de confrontación directa, el anhelo de certidumbre frente al deseo de hacer algo significativo. Carlos sentía el peso de la elección ante sí. Ya no podía ignorar lo que había empezado a construir, la comunidad que comenzaba a formarse a su alrededor, y su creciente sentido de identidad. Se dio cuenta de que el verdadero desafío no era solo la casa o el dinero, sino lo que significaba vivir con propósito. Reunió el valor para rechazar la oferta sin pensar en las consecuencias inmediatas. Sabía que la entrega de su legado no podía medirse en cifras. «Déjame en paz», respondió, con voz firme. «No estoy vendiendo mis sueños». El silencio del momento se convirtió en un eco resonante de sus decisiones, pero lo que no sabía era que este acto de valentía también sacudía las bases del pueblo. Estaba preparado para enfrentar no solo sus propios miedos, sino a otros que ni siquiera conocía.
Carlos sintió que el cambio se acercaba y que su historia apenas empezaba a desarrollarse. Mientras se alejaba de la ventana, una nueva conexión interna emergía. El camino a seguir aún no estaba claro, pero su determinación era más fuerte que nunca. La próxima fase de su transformación estaba en puerta y su lucha apenas comenzaba. ¿Qué implicaciones tendría su acto de valor para su futuro y para aquellos que lo rodeaban? Carlos se encontró cada vez más inmerso en la rehabilitación de la casa. Cada día se convertía en un nuevo reto que desafiaba sus habilidades y su autoimagen. A medida que el polvo se asentaba después de cada jornada, sus manos se volvían más ásperas y fuertes, y su mente más ágil al resolver problemas. Esa metamorfosis física y mental lo llenaba de un espíritu de lucha que nunca había conocido. Mientras reparaba las ventanas, recordaba cómo había evitado tomar decisiones por miedo al fracaso. Esa sombra que una vez lo envolvía, ahora parecía estar desvaneciéndose. Cada clavo que hundía en la madera resonaba como un pequeño triunfo personal. Había comenzado a reconocer que la resistencia al cambio era su mayor obstáculo. Fue durante una de estas reparaciones, con la luz del atardecer proyectando sombras largas en el suelo, que surgió una epifanía. La casa no solo necesitaba restauración, sino también un propósito renovado. Carlos comenzó a esbozar ideas para el uso de cada habitación, planeando eventos que podrían atraer a la gente del pueblo, desde talleres de arte hasta cenas temáticas. La visión de un negocio que no solo ofreciera un producto o servicio, sino también un espacio para que las personas compartieran momentos significativos, lo llenaba de un fervor palpable. Esto podría ser más que una casa. Podría ser un lugar de encuentro, pensó, mientras imaginaba a los vecinos sonriendo en la cocina, conectando sus historias a través de fogones y risas. Las noches se llenaban de pensamientos, y junto con ellos, la incertidumbre. Anhelaba compartir esos sueños con alguien, así que decidió invitar a don Felipe para que le diera su opinión. El carpintero llegó con una leve sonrisa y su tradicional sombrero de paja. A medida que Carlos compartía sus ideas, los ojos de don Felipe brillaban con una mezcla de orgullo y curiosidad. «Esto es más que hacer dinero, Carlos», afirmó Felipe tras escuchar. «Eres un hombre que ha decidido hacer algo por sí mismo, y eso tiene mucho valor». Esa validación reavivó en Carlos el deseo de esforzarse aún más. Sin embargo, a pesar de estas palabras alentadoras, dudas persistentes operaban en la parte más oscura de su mente. La oferta del promotor seguía reverberando. Había tomado una decisión, pero el eco del dinero fácil y la estabilidad parecía tentador. ¿Qué pasaría si al final fracaso?, se preguntaba a menudo. La simple idea de caer de nuevo en su vida anterior le provocaba una ansiedad palpable, casi física. Entonces, decidió enfrentarse a esa pregunta. Se sentó en una de las viejas sillas de la casa, tomó una hoja y un bolígrafo, y empezó a escribir lo que consideraba sus miedos y sus metas. Con cada palabra, las dudas empezaron a diluirse. Se dio cuenta de que, aunque el fracaso era siempre una posibilidad, también lo era el éxito. Y eso, en sí mismo, era suficiente para seguir adelante. Su plano inicial evolutivo estaba tomando forma. La casa adquiría un nuevo significado, que iba más allá de las simples paredes. Pero cuando estaba en el umbral de la realización, el promotor reapareció, esta vez con mensajes más persuasivos, sugiriendo pseudoproyectos que invitaban a una metódica manipulación emocional. «Carlos, tú podrías ser más que un simple propietario. Podrías ser un líder en el sector», le dijo con una sonrisa que ocultaba más que revelaba. Carlos respiró hondo, sintiendo la presión de todas las decisiones que debía tomar. Justo cuando creía que había encontrado su camino, se daba cuenta de que iba a enfrentar batallas más complejas que nunca podría haber imaginado. La confrontación no era solo externa, sino también interna. Ese día,
Carlos regresó a casa sintiendo el peso de la responsabilidad. Realmente estaba preparado para ser el arquitecto de su destino, no solo para sí mismo, sino también para aquellos que comenzarían a apoyarlo. Con el pulso acelerado, miró hacia la casa y tocó la puerta. Había un eco de nuevas posibilidades, pero el umbral que lo separaba del futuro seguía siendo un misterio. El verdadero desafío comenzaba a gestarse, y con él, la tensión se fue acumulando. ¿Podría Carlos reunir el valor suficiente para enfrentar no solo el escepticismo del exterior, sino también sus propias inseguridades en esta nueva etapa de su vida? La historia apenas comenzaba a desplegarse, y en el momento de la verdad, su fe en sí mismo sería realmente puesta a prueba. Los días se sucedieron en una mezcla de actividades frenéticas y momentos de profunda introspección. La casa, una vez sumida en la oscuridad y el olvido, se transformaba lentamente en un espacio lleno de promesas, pero el proceso exigía más de lo que Carlos había anticipado. Cada clavo que martillaba recordaba la tenacidad que había decidido adoptar, incluso cuando el mundo exterior parecía hacer lo posible por desestabilizarlo. A medida que la rehabilitación avanzaba, también lo hacía su resistencia a las ideas simplistas que el promotor le había sugerido. La tentación de la estabilidad financiera era fuerte, pero algo en su interior susurraba que el camino correcto no pasaba por el dinero fácil. Reflexionando sobre todo esto, comenzó a cuestionar sus motivaciones. ¿Qué era lo que realmente buscaba? El espacio de la casa se llenó con nuevas visiones. Imaginaba a personas aprendiendo a pintar en la sala de estar o compartiendo historias en la cocina. Sin embargo, debía lidiar con el eco de sus inseguridades. En una de esas veladas solitarias, se sentó con la oferta del promotor frente a él, contemplando la facilidad que podría ofrecerle. Pero su pluma permaneció inerte. Carlos entendía que cada decisión que tomara tendría un peso más allá de lo material. Se trataba de su identidad. Fue entonces cuando decidió hacer un ejercicio de visualización, algo que había leído en un libro de autoayuda y que le había parecido trivial en su momento. Se cerró en su habitación, respiró hondo, y se permitió imaginar su futuro. Un futuro donde la casa no eran solo ladrillos y madera, sino un emblema de su superación personal. Anhelaba ser un faro de inspiración, un lugar que iluminara las vidas de otros de manera auténtica. Los días se convirtieron en semanas, y su confianza comenzó a cristalizarse. Se inscribió en talleres sobre gestión empresarial en el centro comunitario, no porque pensara que necesitaba ser un empresario exitoso de la noche a la mañana, sino porque quería aprender a construir algo tangible desde su propia historia. La interacción con otros aspirantes a emprendedores lo animó. La experiencia colectiva era revitalizante, y con cada sesión su red de apoyo crecía. Un día, mientras compartía sus inquietudes con un grupo, una mujer mayor, con ojos perspicaces, le planteó una pregunta directa. ¿Qué quieres que las personas sientan cuando crucen la puerta de tu casa? Esa interrogante caló hondo en su interior. Por un momento, visualizó las sonrisas, escucha de risas, la conexión genuina entre desconocidos que se transformaban en amigos. Esa imagen se fue convirtiendo en un faro en su mente, un norte al que aspirar. Su vida, sin embargo, no estuvo exenta de obstáculos. Al día siguiente se encontró con don Felipe, quien tenía una mirada preocupada. Carlos, a veces el camino se embosca, y a la gente no le gustaría que te alejes del foco. Piensa bien en lo que realmente quieres, le aconsejó. Las palabras de Felipe resonaron. La lealtad hacia su sueño debía ser práctica, no idealista, y necesitaba una estrategia clara. Reflexionando sobre esos consejos, Carlos se dio cuenta de que para avanzar, había que acallar las opiniones externas y fortalecer su voz interna. Se propuso reunirse con sus nuevos contactos en el taller. A partir de entonces, empezaría a delinear un plan de negocios, un documento que no solo describiría su visión de la casa,
sino que también esbozaría sus principios y valores fundamentales. Sin embargo, el promotor no se rendía tan fácilmente. En su siguiente encuentro, Carlos se encontró rodeado de promesas atrayentes y cálculos convenientes. «Solo tienes que darme tu aprobación y tus competencias se multiplicarán», insistía, con esa sonrisa que convertía la conversación en un desafío personal. Carlos frunció el ceño, sintiendo que cada palabra que pronunciaba el promotor pesaba como una piedra en su bolsillo. En un impulso, decidió rechazar la oferta de manera contundente. Aquel acto de poder personal le brindó una satisfacción indescriptible. Mientras cerraba la puerta detrás de él, una oleada de determinación lo llenó. Pero al mismo tiempo, su conciencia empezaba a preguntarse cuál sería el próximo paso. El reto no solo era revitalizar una casa, sino dar un sentido de pertenencia y autenticidad a su propia vida. Las sombras de la duda aún merodeaban, y Carlos sabía que las decisiones difíciles estaban a la vuelta de la esquina. Si su decisión anterior le había devuelto una chispa de vida, el futuro prometía un camino lleno de desafíos que pondrían a prueba su resolución. Al final del día, con la mente agitada por todas las posibilidades, Carlos se dio cuenta de que el verdadero trabajo apenas comenzaba. Podría sostener su enfoque en un futuro incierto a medida que los peligros de su viejo yo comenzaban a surgir nuevamente. La intriga le llenó el espíritu, como si ya una nueva aventura estara a punto de empezar. Carlos se despertó temprano, la luz del sol filtrándose a través de las ventanas de la casa. Cada rayo iluminaba las paredes descoloridas, llenándolas de vida y posibilidades. A pesar de la satisfacción por su decisión reciente, una inquietud persistía en su interior. La casa en la que había puesto tanto esfuerzo, ahora también era un reflejo de sus propias inseguridades. Necesitaba más que una visión. Debía forjar un camino sólido, un plan que transformara su sueño en realidad palpable. Las semanas de talleres habían despertado en él una curiosidad voraz. Carlos se dedicó a investigar sobre modelos de negocio, herramientas digitales y estrategias de marketing. La búsqueda de información se convirtió en una actividad casi obsesiva. Computadora en mano, pasaba horas devorando artículos, videos y estudios de caso. Comprendió que cada éxito empresarial estaba precedido de una historia de sacrificio y perseverancia. Esto resonaba en su propio viaje. Fue en una tarde particularmente soleada cuando decidió elaborar un esquema estructurado. Dio forma a su idea, dándole forma a un plan de negocios. Pasó de la idea romántica de la casa mágica a un concepto claro. Un espacio polivalente donde la comunidad fuera la esencia. Redactó los objetivos, las metas, la misión y visión del proyecto. Este lugar no solo será para mí, se repetía mentalmente. Será un hogar para todos aquellos que anhelan pertenecer. No obstante, cada vez que abría el documento, la voz del promotor lo asaltaba, sugiriendo el camino más fácil. Carlos cerró los ojos, tomando una profunda respiración, y enfocado, se preguntó, ¿qué es lo que estoy dispuesto a sacrificar? Esa sencilla pregunta le proporcionaba claridad. Entendía que, para tener una base sólida, cada decisión debía estar alineada con sus valores. A medida que profundizaba más en su investigación, descubrió un nicho que desconocía: el bienestar emocional y artístico. Al otro lado de sus pensamientos, vislumbró la posibilidad de un espacio que no solo albergara actividades, sino que fomentara la conexión humana, inspirara la creatividad y brindara confort. Fue entonces cuando pensó en la mujer del taller, en su pregunta. Esa reflexión despertó una idea más profunda. Sin darse cuenta, su viaje personal había comenzado a entrelazarse con su visión de negocio. La casa se convertía en el símbolo de su viaje personal, y el deseo de compartir eso con otros crecía en su interior. Una noche, mientras revisaba su plan, recibió un mensaje de uno de los participantes del taller. Le proponía una colaboración en un evento de arte local. La idea de mezclar arte y comunidad
resonaba en su mente. En ese instante, su cuerpo se llenó de energía. Si debía vulnerarse, qué mejor que hacerlo frente a personas que buscaban lo mismo. Quería ser un catalizador, no solo un propietario. Pasó días esbozando cómo podría promover el evento, creando pequeños folletos y utilizando redes sociales para llegar a más personas. Las horas sumadas en su hogar se sentían ligeras. Era como si la casa misma estuviera pulsando con una nueva energía. En todo este proceso, su identidad se fortalecía. La duda quedaba relegada a un segundo plano, pero no era un camino sin tropiezos. Un día, se encontró con la noticia de que el promotor había puesto la casa en el mercado nuevamente, buscando un nuevo dueño que no se cuestionara. Ese revés agitó una ola de inseguridad. ¿Sería posible que todo su esfuerzo se esfumara? Al mirar por la ventana, sintió una profunda necesidad de proteger no solo la casa, sino todo lo que había construido en su interior. El activismo personal de su viaje se encontraba frente a desafíos tangibles. Con el corazón latiendo deprisa, se dirigió al taller, decidido a compartir sus miedos y encontrar una solución. Mientras el grupo escuchaba su historia, sintió el apoyo de aquellos que habían compartido sus aspiraciones. La voluntad colectiva de su nuevo círculo le dio la fortaleza necesaria. Una vez más, Carlos entendía que no podía rendirse. Su viaje no solo era personal, otros también dependían de su impulso. Así se planteó la pregunta clave que daría forma a su futuro. ¿Estaba dispuesto a luchar por eso que sentía tan profundamente? La respuesta brotó desde el fondo de su ser. La incertidumbre ahora era su aliada. Con un renovado sentido de propósito, decidió que enfrentar el futuro sería su próximo gran desafío. Mientras el eco de las risas y los aplausos del taller se desvanecía, una nueva idea comenzó a tomar forma en su mente, más ambiciosa y desafiante. Carlos sabía que ese sería el paso más crucial de todos. Pero ¿qué decisión tomaría para asegurar que su visión se convirtiera en realidad? Mientras las luces del taller parpadeaban, Carlos salió al aire fresco de la noche, la mente en ebullición. La conversación con sus compañeros había sembrado una semilla de confianza. Sin embargo, la pregunta que lo había atormentado persistía. ¿Qué camino seguiría para asegurar la casa y su proyecto? Al regresar a casa, el silencio envolvía cada rincón. La atmósfera se sentía diferente. En lugar de pesadez, encontró un espacio lleno de posibilidades. Se sentó en la tenue luz de su escritorio y comenzó a escribir. No solo quería recopilar ideas, necesitaba profundizar en su misión. Conectar lo que había aprendido en el taller con su propósito personal. Con cada palabra que anotaba, notaba que surgía un patrón. Su deseo de crear un espacio inclusivo y seguro resonaba con experiencias pasadas, momentos donde había sentido aceptación y pertenencia. Sin embargo, esa necesidad de pertenecer también lo expuso a sus miedos más profundos, el temor al juicio y la autocrítica. Decidido a no dejar que esas inseguridades dominaran su proceso, elaboró un plan claro. Sabía que la clave era encontrar aliados, personas que compartieran su visión. Tenía que ser proactivo y buscar colaboración, no esperar que las oportunidades llegaran a él. La idea del evento de arte se transformó en refiere en su mente, como un faro que guiaba su camino. Se levantó y se dirigió a su computadora. En su búsqueda de conocimiento, había encontrado no solo datos, sino potenciales socios. Empezó a enviar correos y mensajes a artistas locales, promoviendo su idea de un evento creativo. El empoderamiento lo impulsaba. Cada respuesta, cada interés de colaboración le daba la energía necesaria para seguir adelante. Los días pasaron, y poco a poco las respuestas comenzaron a fluir. Una artista, una bailarina y un músico se unieron a su causa. El entusiasmo creció. Ya no era una lucha solitaria, estaba forjando un equipo. Sin embargo, las sombras de la inseguridad no desaparecieron por completo.
Cada interacción con sus nuevos aliados lo llevó a cuestionar su capacidad para liderar. ¿Estoy realmente a la altura?, pensaba, sintiendo un escalofrío en la columna. Esa noche, frente al espejo, Carlos se enfrentó a su reflejo. Cada imperfección y cada inseguridad eran parte de su historia, pero también lo eran sus sueños y aspiraciones. Soy un creador, se dijo. No necesito ser perfecto. Fue un momento liberador, un esfuerzo consciente por dejar ir la crítica interna. Como aprendiz de orador, dedicó un tiempo a preparar su discurso para el primer encuentro con su equipo. Quería presentar no solo su idea, sino también su pasión. Ensayó frente a la ventana, practicando cómo transmitir ese fuego interno que sentía. La emoción lo desbordaba. Estaba en el borde de un nuevo capítulo, donde el miedo se mezclaba con la esperanza. El día del encuentro llegó. Carlos se sintió como un investigador agotado, a punto de presentar su teoría más arriesgada. Al llegar al lugar acordado, el bullicio de la gente lo abrumó. Sin embargo, al ver a su equipo esperando, todo se aclaró. Comenzó a hablar y, a medida que lo hacía, cada palabra resonaba con verdad. La energía del espacio cambió. Los rostros de su equipo reflejaban interés y compromiso. Compartió su concepto. Habló de su visión de un lugar que inspirara, donde el arte y la conexión humana se entrelazaran. Sin embargo, una pregunta inesperada surgió. La bailarina, con una mirada perspicaz, le dijo: «Carlos, ¿pero qué pasa si esto no funciona? ¿Cómo enfrentarás el fracaso?». Ese cuestionamiento cortó en el aire. Carlos sintió que el tiempo se detenía. Era el dilema inminente que había esquivado en su mente, pero ahora tenía que enfrentarlo. Su respuesta no podría ser evasiva. Necesitaba una base sólida que sustentara su seguridad. Mientras sus pensamientos giraban, la sala se llenó de una tensión palpable. En su interior, se preparó para responder. Lo que una vez fue una inquietud internalizada, ahora se transformaba en un desafío que definiría su camino. Porque, después de todo, el verdadero éxito radicaba en la capacidad de levantarse después de caer, y estaba decidido a afrontar cada resultado con valentía. Su respuesta se formó, y con un tono firme y sincero, expresó sus sentimientos más profundos sobre el fracaso y el crecimiento. Pero, dentro de su corazón, Carlos sabía que había cruzado un umbral. Había comenzado a dejar ir el miedo, pero al hacerlo, se preguntaba, ¿sería suficiente para sostener el peso de la decisión más importante de su vida? La pregunta flotaba en el aire mientras las miradas se cruzaban, y la incertidumbre palpitaba, anticipando lo que vendría. La respuesta de Carlos no solo fue un acto de valentía, fue un paso hacia una nueva forma de liderazgo. La incertidumbre que había sentido antes del encuentro comenzó a diluirse en una ola de determinación. Al mirar las reacciones de su equipo, notó que la inquietud que unánimemente pesaba en el aire se transformaba en un entendimiento compartido. Había tomado la decisión de enfrentar el miedo, y en ese instante se dio cuenta de que el verdadero poder del liderazgo no solo residía en la visión, sino también en la autenticidad. Después de la reunión, los días se convirtieron en un torbellino. Carlos se sintió impulsado a tomar decisiones rápidas y a avanzar con fuerza. Durante las siguientes semanas, se sumergió en el proceso de planificación. Cada detalle del proyecto requería su atención. Desde la elección del lugar hasta la selección de artistas. Lejos de ser un mero organizador, se convirtió en un maestro de ceremonias, un facilitador que unía talentos diversos. Esta nueva función resonaba profundamente en su ser. Estaba descubriendo habilidades que no sabía que poseía. Sin embargo, las sombras de la duda no desaparecieron por completo. Con cada avance, aquellos viejos miedos empezaron a asomarse de nuevo. ¿Y si no logramos atraer la audiencia? ¿Qué pasará si otros artistas superan nuestras expectativas y destacamos? Eran pensamientos que lo acompañaban. Cada inseguridad reemergía,
azuzando su miedo al fracaso. Fue entonces cuando decidió establecer un ritual personal. Todas las mañanas, se sentaba con una taza de café en su cocina y dedicaba unos minutos a reflexionar. Escribía en un diario, anotando no solo sus progresos, sino también sus temores. Este ejercicio se convirtió en un espacio seguro donde podía confrontar sus pensamientos críticos, desnudarlos del peso emocional y reconfigurarlos en motivaciones. La última semana antes del evento, el trabajo se intensificó. Se sentía como un malabarista, tratando de mantener múltiples pelotas en el aire. Todo se agolpaba: la promoción, los ensayos, la logística. En esos momentos de presión, la voz de la bailarina resonaba en su mente. Era una invitación a aceptar la posibilidad de no tener el control total, de aceptar que el resultado era incalculable. «Debo disfrutar el proceso», se decía. Esa reflexión se cristalizaba cuando intercambiaba ideas con su equipo, cada uno aportando sus experiencias y desafíos. El día del evento comenzó con un aura de tensión. El escenario brillaba bajo las luces, pero una nube de dudas nublaba la mente de Carlos. El eco de las palabras de la bailarina lo acompañó mientras se preparaba para abordar su propio miedo. La responsabilidad pesaba sobre sus hombros como un manto de plomo, pero esta vez, en lugar de paralizarlo, lo motivó a actuar. Sabía que el éxito del evento no era solo una medida de asistencia, era una expresión de todo lo que había construido con su equipo. A medida que la hora de inicio se acercaba, el aliento de su equipo se volvía palpable, cargado de expectativa y nerviosismo. Carlos sintió que una chispa de energía eléctrica lo recorría. En un momento de autocontrol, se prometió abrazar el desenlace, cualquier que fuera. Esta energía se transformó en acción, y así, caminó hacia el escenario, con cada paso resonando más fuerte que cualquier temor. Cuando comenzó a hablar, sintió que se desplazaba a un nuevo plano. El auditorio lleno no era solo un grupo de personas, eran cómplices de su camino, testigos de su crecimiento. Carlos se preguntó una vez más, ¿qué pasaría si todo salía mal? Pero ahora sabía que cada experiencia, buena o mala, sería una lección. Así el miedo se disolvía ante la verdad de que el fracaso no era el final, sino parte del viaje. Sin embargo, lo que no esperaba era el silencio repentino que invadió el lugar cuando comenzó a hablar sobre sus propias inseguridades, reconociendo su vulnerabilidad. Fue en ese instante cuando, inesperadamente, vio a una figura familiar en la multitud. Su antiguo mentor, a quien no había visto en años, lo observaba con una expresión de orgullo. Esa visión lo sacudió. ¿Qué significaría su presencia? Con el nuevo impulso del inesperado reencuentro, Carlos sintió que había llegado a una bifurcación. ¿Sería este el momento para revelar su verdad y sus verdaderas intenciones, o continuaría con su discurso? La respuesta resonaba dentro de él como un tambor retumbante, y la elección lo dejaría en un punto crucial. En el momento de la bifurcación, el corazón de Carlos latía con fuerza. La presencia de su antiguo mentor lo empujó a reflexionar sobre su propio camino. Esa mirada, llena de orgullo pero también de expectativa, contenía el peso de su historia compartida. Había llegado el momento de sacar a la luz no solo sus inseguridades, sino también las lecciones aprendidas a lo largo de los años. Se detuvo un instante, sintiendo la energía del auditorio vibrar a su alrededor, como si cada persona esperara con ansias una verdad que solo él podía compartir. Decidió arriesgarse. Abrazar la vulnerabilidad no sería una debilidad, sería una autenticidad que podría inspirar a otros. En lugar de ocultar sus temores, Carlos eligió sincerarse. Habló sobre cómo cada pequeño fracaso anterior lo había preparado para ese instante. Compartió el miedo paralizante que había sentido al inicio de sus proyectos, pero también la revelación que había tenido al enfrentarlos. Su voz, al principio titubeante, adquirió confianza a medida que los murmullos de la audiencia se convertían en un silencio atento.
Esa conexión momentánea lo hizo darse cuenta de que muchos en la sala también batallaban con sus propios miedos, con inseguridades que pesaban en sus hombros como un yugo invisible. Al abrirse, Carlos no solo liberó su propia carga, sino que también sembró en otros la semilla de la reflexión. Si él podía enfrentar sus propios demonios, quizás ellos también pudieran enfrentar los suyos. Al terminar su discurso, el aplauso llenó el auditorio, resonando como una ola que lo empujaba hacia adelante. Sin embargo, a medida que se retiraba del escenario, la mirada de su mentor seguía pesando en su mente. ¿Qué le diría después? Esa incertidumbre lo llevó a cuestionar si su mentor había visto en él la transformación que realmente creía haber logrado. ¿Dónde estaba el antiguo Carlos, lleno de dudas y temores? Después de la ovación, una multitud de emociones se apoderó de él. Tenía la necesidad de hablar con su mentor, de buscar su aprobación, pero también de enfrentar lo que había aprendido. No necesitaba la validación de nadie más que de sí mismo. La batidora interna entre el deseo de recibir elogios y la necesidad de afirmarse a sí mismo lo llevó a una introspección profunda. Estaba en un proceso de cambio, y las palabras de su mentor podrían ser el catalizador que necesitaba, pero también debía ser el maestro de su propio destino. Mientras sus compañeros de equipo se acercaban para felicitarlo, Carlos sintió que un nuevo desafío surgía. Tenía que preguntarse una y otra vez, ¿cómo podría llevar esta transformación personal a otro nivel? El liderazgo ya no consistía solo en guiar, sino en inspirar a otros a descubrir su propia fuerza. Decidido a no dejar que el momento se desvaneciera, Carlos buscó a su mentor en la multitud, ansioso por desentrañar la razón detrás de su presencia. Finalmente, lo encontró, rodeado de colegas que parecían igualmente intrigados por su regreso. Sin embargo, cuando Carlos se acercó, el mentor sonrió y levantó una mano, como diciendo que había algo más que discutir, algo que no podía revelarse en un simple saludo. La atmósfera se volvió tensa. ¿Qué secretos guardaría su antiguo mentor? La pregunta giró en la mente de Carlos, agudizando su curiosidad y su determinación. Sabía que este reencuentro era una buena oportunidad para no solo recibir guía, sino para construir un puente hacia una nueva etapa de su vida profesional. El miedo y la ansiedad brotaban de inmediato. ¿Sería esta revelación un peldaño hacia su mayor crecimiento, o una carga más que llevar? La tensión creció, reflejando el conflicto interno de Carlos, al tiempo que el murmullo a su alrededor se volvía casi ensordecedor. Mientras su mentor se acercaba, Carlos sintió cómo todo estaba a punto de cambiar nuevamente. La oportunidad de crecimiento personal no era solo tangible, sino palpable. Se atrevería a adentrarse en este nuevo territorio, donde la revelación podría desafiar no solo su visión, sino también el rumbo que tomaría su vida profesional. La reunión podría ser un punto de inflexión, pero en ese instante, la incertidumbre aún se mantenía firme en el aire. La mirada de su mentor, penetrante y enigmática, invitaba a la reflexión. Carlos había esperado un consejo único, o quizás una afirmación de sus nuevas capacidades, pero lo que percibía en esos ojos era una intensidad indescriptible, como si el mentor pudiera vislumbrar más allá de la superficialidad de su reciente éxito. Cada paso que daba hacia él era un eco de dudas. ¿Qué pasaría si la revelación no era lo que esperaba? La autocrítica pareció incrementar, como si cada fracaso anterior regresara a atormentarlo con recordatorios de las veces que se había sentido inepto. Sin embargo, también comenzó a sentir una chispa de curiosidad por lo que podía significar este encuentro. Con un esfuerzo consciente, centró su mente en las posibilidades, en lugar de en los temores. Cuando finalmente se encontraron cara a cara, el mentor le indicó que se alejaron un poco del bullicio. A medida que caminaban, Carlos se percató de que ya no era el mismo hombre que había temido dar discursos años atrás. Había aprendido el valor de la autenticidad, y por lo tanto, aunque temía el momento, había un impulso en su interior que lo empujaba a querer saber. «Carlos», empezó su mentor, «a veces,
En la vida profesional, nos enfrentamos a decisiones que parecen simples, pero que pueden tener implicaciones profundas. Carlos asintió, consciente de que cada elección había moldeado su camino. Aquella frase resonó en su paranoia, pero también provocó un atisbo de esperanza. La transformación personal tenía que ir acompañada de decisiones significativas. Él lo sabía. He venido a hablarte de la oportunidad de liderar un nuevo proyecto, continuó su mentor. Y tengo la firme convicción de que eres la persona adecuada para ello. Mientras esas palabras calaban en su mente, un torrente de emociones lo invadió. Un nuevo proyecto significaba nuevas responsabilidades, nuevas pruebas e incluso nuevos fracasos. Pero también simbolizaba la posibilidad de crecer, de expandir lo que había comenzado. ¿Sería capaz de manejarlo? La elocuencia de su mentor parecía asegurarlo, pero la decisión recaía sobre él. Sin embargo, el mentor le hizo una pausa, capturando la atención de Carlos. Este proyecto no es convencional. Quiero que reflexiones sobre unos principios que guiarán tu liderazgo. Aquí es donde comienza la revelación. Carlos sintió su respiración hacerse entrecortada. La revelación no sería solo un camino directo hacia el éxito. Se presentaba como una oportunidad para desafiarse a sí mismo una vez más. Pero, ¿qué implicaría realmente hacer un liderazgo basado en estos nuevos principios que su mentor presentaría? En ese momento, Carlos se dio cuenta de que esto no era solamente sobre un nuevo rol, sino sobre la esencia de su ser, sobre la forma en que había crecido y se había transformado. Tal vez era el momento de recordar su viaje, no como un quejido de inseguridad, sino como un testimonio de su esfuerzo. «Estoy listo», dijo Carlos, la voz firme y clara, llenándose de determinación. Aquella afirmación resonó en su interior, marcando el inicio de otro hito en su desarrollo. Pero en su voz también estaba impregnada una inquietud. ¿Qué significa realmente estar listo? Bien, sonrió su mentor. Entonces debo advertirte que algunas de estas decisiones pondrán a prueba tus valores más profundos, ya que no siempre la verdad es fácil de digerir. Las palabras de su mentor hicieron eco en su mente. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar en su búsqueda de crecimiento personal? El temor se entrelazó con una sensación de desafío renovado. ¿Qué verdades reveladoras estaba a punto de enfrentar? ¿Realmente estaba preparado para las decisiones difíciles que vendrían? Carlos sintió que la conversación se adentraba en el terreno del desconocido, un lugar donde la vulnerabilidad podría convertirse en un poderoso motor de cambio. La revelación de la que había hablado su mentor parecía estar a punto de estallar, y en su mente, una nueva pregunta emergió. ¿Cómo cambiaría esta experiencia su visión sobre el liderazgo y su vida? Carlos se enfrentó a un nuevo umbral de aprendizaje. La revelación que su mentor le ofreció, con sus advertencias y promesas, lo envolvió en una red de expectativas y posibilidades. A medida que la conversación avanzaba, comprendió que el liderazgo no se trataba simplemente de guiar a otros, sino de abrirse a sí mismo y desafiar sus propias creencias. Este era el momento de verdad. El mentor le habló de un nuevo proyecto que requería un enfoque fresco y auténtico, pero había un giro. El éxito del proyecto dependía de la capacidad de Carlos para liderar desde el corazón, no solo desde la mente. Carlos, la verdadera grandeza de un líder radica en su habilidad para conectar, para ser vulnerable y mostrar humanidad. Deberás aprender a escuchar aquellas verdades que muchas veces son incómodas, tanto para ti como para quienes te rodean. Aquel mensaje caló hondo en Carlos, resonando con su propia transformación en la casa. Ahora sabía que su experiencia, su dolor y sus desafíos no eran debilidades, sino la base sobre la que construiría su camino hacia adelante. Con cada palabra de su mentor, sentía cómo el peso de la autoduda se desvanecía. Estaba listo para utilizar sus experiencias como cimiento de su nueva vida. A medida que la charla continuaba, cada consejo parecía un peldaño que lo llevaba hacia su destino. Deberás estar dispuesto a errar, a levantarte y a seguir adelante,
porque no siempre el camino será fácil. Sin embargo, ofrecerás un refugio para otros, dijo su mentor, sus ojos llenos de confianza. Esa visión encendió un fuego dentro de Carlos. Debía ser un ejemplo de resiliencia, no solo para sí mismo, sino para todos aquellos que miraban hacia él. La conversación se convirtió en una mezcla de estrategias y reflexiones profundas. Carlos empezó a construir su plan, convencido que su nueva existencia no solo involucraba una reconstrucción física, sino también un renacer emocional y moral. Debía crear un espacio donde las personas se sintieran seguras para compartir sus historias y donde las dificultades se transformaran en poder y comunidad. Días después, al regresar a la casa, se zambulló en la planificación. Su corazón latía con emoción al imaginar las posibilidades. Esbozó ideas para talleres, círculos de reflexión y espacios artísticos que permitirían a otros como él expresar sus luchas y triunfos. La casa, que había sido testigo de su dolor, se convertiría en un faro de esperanza. Recibió un mensaje de algunas de las personas que habían participado en el evento. Nos gustaría ayudarte en la transformación de la casa. ¿Te gustaría que organizáramos una jornada de limpieza y pintura? La comunidad comenzaba a resquebrajar la concha de sus temores. Un pequeño grupo de individuos dispuestos a invertir su tiempo y esfuerzo en un proyecto que prometía cambiar no solo un espacio físico, sino el entorno emocional del pueblo. Con cada interacción, la confianza de Carlos creció. Cuando el día de la jornada de pintura llegó, la casa vibró de una energía renovada. Ver a sus vecinos trabajar codo a codo, algunos incluso compartiendo sus propias historias de vida, le permitió reafirmar su propósito. Cada brocha, cada conversación, era un ladrillo más en la construcción de un nuevo legado. Finalmente, se sintió listo para hacer la apertura oficial del nuevo espacio. Con suficiente valentía, se dispuso a invitar a aquellos que habían creído en él. El evento fue un éxito. La casa ahora era un crisol de talentos y vivencias, un lugar que resonaba con risas, conversaciones profundas y conexiones reales. Carlos, al final de la noche, se detuvo a observar a su alrededor. La transformación no solo se daba en la casa, sino en él mismo. Se había despojado de las cadenas del miedo, y al hacerlo, había creado un entorno donde otros podían prosperar. En vez de ser un simple propietario, se había convertido en un líder, un facilitador de cambios que inspiraba a otros a ser auténticos y a no temer a los desafíos. La conexión más profunda estaba en su corazón. Había aprendido a abrazar su vulnerabilidad y a ver su historia como una fortaleza. En última instancia, este viaje había sido un reflejo de su propio proceso de sanación y crecimiento. Finalmente, Carlos estaba en paz, no solo con su herencia, sino también consigo mismo. El legado de su abuelo brillaba en cada rincón de aquel hogar, ahora lleno de vida y amor. Ahora es su turno. No querrá perderse lo que vendrá. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Share instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo. No esperen ni un segundo más.